que eres fiel, Señor, por siempre y para siempre, porque nunca fallas. Gracias porque eres fiel. Gracias, Padre glorioso. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el sustento diario. Gracias por la posición que nos has dado. Gracias por tu expresión plena en nosotros. Gracias por la renovación del entendimiento. Gracias por tu formación, Señor. Anhelamos esa formación. Anhelamos la manifestación de tu vida, Señor, cada uno de nosotros. Por eso te adoramos, reconociendo tu fidelidad, tu amor, tu bondad, reconociendo que no hay otro Dios como tú, reconociendo que eres aquel Dios que nos ha amado con amor eterno, reconociendo que nos amaste aunque no lo merecíamos, que nos proveíste tu vida, tu naturaleza. Gracias por ese sacrificio perfecto y completo en la cruz, por haber llevado todo pecado, por haber llevado toda iniquidad, por haber llevado todo aquello que nosotros no podíamos pagar. Tú lo pagaste, Cristo. Estamos agradecidos contigo, Señor, agradecidos porque eres fiel hoy y para siempre, que independientemente de las circunstancias tú seguirás permaneciendo fiel. Gracias por el entendimiento que nos da de este glorioso y maravilloso pacto en Cristo Jesús. Gracias por el pacto eterno manifestado. Gracias, Señor, por la naturaleza. Gracias por todo lo que nos has impartido y que ya está en el interno. Gracias, Señor, por esa expresión gloriosa tuya en cada uno de nosotros. Gracias porque todo nos has proveído ya en Cristo Jesús. Estamos completos. Gracias porque podemos trascender, Señor, desde lo natural a lo eterno, por esa vida tuya que portamos, esa naturaleza gloriosa. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y hoy podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria. Gracias porque alumbras el entendimiento nuestro, Señor. Gracias por esa conformación tuya en cada uno de nosotros, para llegar a esa expresión plena tuya, y tú te expreses, uses nuestras vidas como esos vasos útiles, Señor, para portar tu gloria, para llevar tu amor a esta humanidad que está en tinieblas, Señor. Gracias por las nuevas oportunidades que nos das. Gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte, nos has librado de la enfermedad, nos has librado en el día de la angustia. Tú has estado ahí, Cristo maravilloso. Gracias por la paz que ya tenemos. Gracias porque todo está pagado en Cristo Jesús, por el consumado. Gracias por todo, maravilloso Rey. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo, por mostrarnos a Cristo, por revelarnos a Cristo. Gracias por cada venda que se cae, Señor, a través del entendimiento. De ahora, de lo que podemos entender, por lo que todo aquello que consumaste hiciste ya por nosotros. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el maestro por excelencia. Nos enseñas, nos ministras, iluminas el entendimiento. Gracias, Padre celestial. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos, bendecidos en Cristo, y vamos a continuar con el tema de análisis a carta a los Hebreos o libro a los Hebreos, no sé cómo se llama ahí. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico Lara, que está ahí conectado, y a todos los demás que se van a ir conectando, hermanos en Cristo Jesús. Todos son bendecidos en Cristo Jesús. Así es que gracias, paz a cada uno de ustedes y un abrazo. Y cada persona que nos vaya a través de estos medios de comunicación de Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y de los distintos medios donde compartimos en grupos, si nos puede hacer Michelle ahí el favor de compartir. Y cada persona que se va a ir conectando de manera directa o diferida, también que nos va a ver
Les mandamos un abrazo y un saludo en Cristo Jesús acá de Jalisco, México, que estamos transmitiendo para cada ciudad, población que se conectan de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve también de cualquier otro continente, habla hispana, son todos bienvenidos, y esperamos colaborar y contribuir un poquito más con la edificación de cada uno de ustedes y la formación en Cristo o de Cristo Jesús en cada uno de ustedes. Muy bien, pues vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver el versículo, Hebreos capítulo 6, perdón, versículo 16, 17 al 20. Dice el apóstol Pablo, perdón, el autor de los Hebreos no es Pablo, ya lo vimos que no es el apóstol Pablo, pero sí es el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables o incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Muy bien, pues está el análisis a la carta a los Hebreos o el libro de los Hebreos ha sido muy edificante para mi vida. El análisis contextual, político, histórico, el contexto cuando se escribió, parte de la historia del por qué se escribió el libro, y sobre todo el beneficio que iba a causar en cada oyente de la época y el beneficio que puede causar en nosotros si seguimos entendiendo por qué se escribió la carta. Ha sido un libro o una carta controversial. La verdad es que si no se analiza el contexto histórico, político, cultural de la época, el tiempo que estaba viviendo un pueblo oprimido, perseguido, antes del 70, en el 64 al 70, cuando se escribió el libro o la carta a los Hebreos, pues si no entendemos el contexto histórico, el trasfondo político que había en ese tiempo, pues no podríamos entender algunos pasajes. Hoy terminamos el capítulo 9 y para mañana vamos a continuar, mañana el domingo, espero que el domingo continuemos con el capítulo 10, que ha sido muy controversial, donde se dice que la salvación se pierde, pues, por ciertos pasajes. Estuve escuchando hoy por internet, en YouTube, muchísimos predicadores que hablaban acerca de Hebreos 10, 26 en adelante, y la verdad, pues muchos han enseñado y han predicado este pasaje sin entendimiento de un contexto, y la verdad que lo aplican a la iglesia de Cristo para condenar. Pero bueno, vamos a analizarlo el día domingo. Va a estar muy interesante el capítulo 10 y vamos a comprender algunos principios. Muy bien, pues regresamos al capítulo 9, donde nos quedamos el versículo 10. Por ahí creo que nos quedamos. Dice en el capítulo 10, capítulo 9, dice: lo cual es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios. Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, ya que consiste en el 9, perdón. Bueno, vamos a leer del 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muy bien, mientras existía el tabernáculo, muchos creen que se habla del lugar santo, pero cuando se habla del tabernáculo, literal, mientras estuviese el tabernáculo terrenal, el que se ofrecía bajo la ley, donde se ofrecían los servicios bajo la ley, mientras estuviera en pie, básicamente el autor les está diciendo: mientras ustedes mantengan en pie el tabernáculo, donde se sacrifican animales para la expiación de los pecados, aún todavía no había exactamente manifestado el camino del lugar santísimo, lo cual ahora ya en Cristo Jesús se rompió el velo, dice la palabra. Bueno, el versículo 9: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica tal culto. Que nunca hizo perfecto a nadie. El servicio que hacían bajo la ley de Moisés nunca hizo perfecto a nadie, porque ese sacrificio nada más cubría temporalmente el perdón de pecados. Había un perdón de pecados temporal,
que obviamente cubrió solamente por un año específicamente, pero no quitaba el pecado. Versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Es decir, era algo que Dios había impuesto, la ley de Moisés, los sacrificios para expiar el pecado del pueblo, sí, pero solamente aquí te dice que era hasta el tiempo de reformar todas las cosas, o las cosas, es decir, hasta que Cristo se presentó como sumo sacerdote, el verdadero tabernáculo, los cielos, traspasó, rompió el velo, y ahora ese tabernáculo lo trajo a la tierra, de tal manera que ahora la iglesia es el templo del Espíritu Santo. He ahí la gran diferencia entre vivir bajo la ley o vivir en el nuevo pacto. Si no entendemos esto, y gente que está queriendo guardar algunos preceptos de la ley de Moisés, desafortunadamente pues no podemos esperar cosas buenas o que le sucedan cosas buenas. Es como denigrar el sacrificio de Jesucristo que hizo una vez y para siempre. Ok, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, esa es la gran diferencia, fíjese. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por eso el autor de los Hebreos lo está diciendo ahora: ustedes siguen yendo a sacrificar animalitos al templo para expiar los pecados o realizar un perdón temporal de pecados, cuando ya tienen el más perfecto tabernáculo donde Jesucristo traspasó los cielos, entró al lugar santísimo y presentó su propia ofrenda, su propia sangre, la presentó una vez y para siempre. ¿Qué era lo que hacía perfecto? La ley nunca hizo perfecto a nadie, ¿sabía? Lo que hizo perfecto fue el entendimiento de lo que Jesucristo pagó por nosotros. Eso es lo que hizo perfecto, la sangre del único cordero. ¿Ok? Ahora bien, estando ya presente Cristo, es decir, prácticamente estamos partiendo de la gran diferencia entre la ley de Moisés y ahora la gracia. La gran diferencia entre los sacrificios de animales y el sacrificio de Jesucristo. El autor de los Hebreos es muy enfático. Era un pueblo que prácticamente estaba viviendo en angustia. Era un pueblo donde había convertidos y no convertidos, o simpatizantes, o que a lo mejor intelectualmente habían escuchado de Jesucristo. Entonces había entre nacidos de nuevo y muertos espirituales. Iba directamente este libro dirigido a muertos espirituales y a personas nacidos de nuevo. Entonces, versículo 12: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, fíjese, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa que entró en el lugar santísimo una vez? ¿Qué significa todo esto? Bueno, entonces significa que el lugar santísimo que estaba en el tabernáculo que Dios constituyó, o el templo de Salomón, bajo la ley de Moisés, no era entonces el tabernáculo, sino era el tabernáculo real donde se iba a realizar la expiación perfecta. ¿Qué era entonces aquel tabernáculo? ¿Qué cree? Era un modelo. Era algo que Dios le dio como un modelo de algo que había en lo celestial. Les puso un modelo en la tierra. Era un anteproyecto, ¿qué más podemos decir? Eran los planos, básicamente, sobre los cuales iba a edificar el verdadero tabernáculo de Dios, donde Cristo iba a entrar una vez y para siempre, con su propia sangre, no con el sacrificio externo de animales, como entraba el sumo sacerdote bajo la ley mosaica. Entonces ahora está haciendo una gran diferencia y exaltando a Cristo sobre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. ¿Ok? Entonces, estando ya presente Cristo, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino una vez para siempre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿cómo era la redención? Era eterna, ¿sabía? Era eterna la redención. Por eso estamos hablando que nadie puede añadirle algo a la salvación más que el creer para recibir ese don, ese regalo que es Cristo, que se sacrificó por nosotros. Nada podemos hacer nosotros por añadirle la salvación más que recibir por fe, es decir, usar la fe para poder recibir aquello que se pagó. La justificación, la regeneración, los genes nuevos que se nos depositaron en el Espíritu, no podíamos haber hecho nosotros nada
solamente fue su obra perfecta. Ahora versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, fíjese, era para la limpieza de los pecados en la carne, pues, para la limpieza de los pecados físicos. Pero ¿qué era lo que hacían una vez que sacrificaban los corderos? Sacrificaban un cordero y la ceniza que quedaba, fíjese, al final, esa la revolvían con agua para que algunos inmundos, por ejemplo las mujeres con flujo de sangre y otros, fuesen purificados a través de esa combinación entre el agua y la ceniza que quedaba de los corderos, sin necesidad de tener que entrar a sacrificar un animalito. Ellos podían ser rociados y que eran purificados en la carne, hablando de que sus pecados eran perdonados, pero en el sentido de los actos de pecado, no de la naturaleza de pecado, para que me entienda, ¿ok? Entonces santifican esas cosas para la purificación de la carne, pero no para recibir una nueva naturaleza. ¿Entendemos? Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, incluso cada año, cuando llevaban el cordero para expiar los pecados del pueblo, sabe que hacían memoria, y ellos tenían que recordar todos los pecados que habían cometido durante un año, para cuando el sumo sacerdote imponía las manos sobre el cordero que iban a enviar al desierto, según Levítico 16, cargaran el pecado de todo el pueblo. Pero todos tenían que hacer memoria cada año, es decir, este año mentí, este año engañé, este año robé, este año, todo tenían que recordarlo, por lo cual no podían hacer perfecta la conciencia de ellos. Ellos eran conscientes de lo pecador que eran. Pero cuando llegamos a Cristo, ahora tenemos que ser conscientes de lo justo que somos en Él. ¿Sí sabía? De lo perfecto que somos en Él, de lo santo que somos en Él. Por eso la predicación basada en la ley, aquella que te habla de que eres un pecador, de que cometiste esos errores, de que te arrepientas, eso era lo que hacían los judíos cada año. Era lo que hacían cada año. Y ahora imagínense pastores ahora o líderes religiosos predicando ahora que acerca del pecado, cuando eso era lo que ellos recordaban. Por eso en Cristo Jesús tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Cristo, por la naturaleza que portamos y todo lo que ahora somos en Él. Tenemos que ser conscientes que somos nuevas criaturas, perfectos, santificados y completos. Ahora tenemos que ser conscientes de eso. ¿Para qué? ¿Qué pasa con la predicación de la ley ahorita en el nuevo pacto a la iglesia de Jesucristo? Lo hace consciente de lo pecador que es, no lo hace consciente de quién es en Cristo Jesús. Y ese es el gran problema que existe en la actualidad. Ok, pues saludamos a Rosalba Morales, saben que nos ve acá de Los Ángeles, California. Esperamos si no les hayan llegado las llamas para allá en Cristo Jesús, que hayan salido librados de todos. Ok, entonces, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo? Si aquellos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo mediante el Espíritu eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? ¿Qué significa conciencia de obras muertas? Bueno, Hebreos 9:14, por favor, vamos a verlo en otra traducción para poder entenderlo un poquito más. Hebreos 9:14. En una Biblia, por ejemplo, dice así, a ver si podemos, una Biblia de lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. En otras palabras, el sacrificio de animales a ellos les traía memoria los pecados anteriores, todos los pecados que cometieron en un año. El sacrificio de Cristo Jesús ahora nos debe traer a conciencia ahora quiénes somos en Cristo Jesús. O sea, nos hace conscientes de la nueva creación.
nos hace conscientes que somos el cuerpo de Cristo, nos hace conscientes que somos espíritus perfectos, nos hace conscientes todo lo que Cristo consumó en la cruz y pagó y conquistó por nosotros. Eso nos hace conciencia ahora. La sangre de Jesucristo nos hace conscientes de que no nada más fuimos perdonados, sino que ahora obtuvimos eterna redención, un pago completo donde se nos libró de la esclavitud, que estábamos sumergidos por el pecado, por la naturaleza de pecado. Entonces, de tal manera que si limpia vuestras conciencias de obras muertas, significa que ahora yo ya no tengo que hacer sacrificios para ganarme la justificación o la salvación eterna. Significa que yo no tengo que hacer obras para poder ganarme aquello o la nueva naturaleza que se me depositó. Es decir, ahora soy consciente de quién soy en Cristo. No soy consciente de que soy un pecador. Si la ley trae a conciencia que soy un pecador, porque la ley venía a decirle al hombre: eres pecador y eres una persona que no eres digno delante de Dios. Necesitas un Cordero, Jesucristo, para poder ser perfeccionado y ser de la misma naturaleza de Dios, para poder ser una persona literalmente que ahora puede entrar, como le dijo el autor de los Hebreos, al trono de su gracia. O sea, alguien digno para poder estar en Cristo Jesús. De antemano somos dignos porque estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, mientras la persona siga consciente de que es un pecador, cuando se le predica la ley, la gente es consciente que es pecador. Es más, la iglesia de Jesucristo, los hijos, ahora son conscientes que son pecadores porque se les predica la ley. Si esta semana hiciste esto, ¿cuánto pecaste esa semana? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué etcétera? ¿Qué comiste? Entonces a la gente ahorita, la iglesia de Cristo, lamentablemente a los hijos se les está tratando de pecadores y se les hace conciencia del pecado que cometieron. No se les hace conciencia de que ahora son justos, de la justicia de Dios. Por consecuencia no pueden servir al Dios vivo. Por eso dice, entonces limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Obras muertas que hacían los israelitas. Nuevamente se sentían pecadores, nuevamente llevaban corderitos a sacrificarlos, nuevamente derramaban la sangre de corderos y nuevamente se arrepentían de lo que ya se habían arrepentido hace un año. No sé si me estoy dando a entender. Era la situación de los hebreos del primer siglo. Versículo 15, por favor. Así que por eso dice que mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ahora la promesa de que ahora tenemos una herencia eterna. La eternidad está depositada en nosotros, Cristo en nosotros. Mediador, ¿qué significa? La palabra mediador es de la palabra griega mesites, que significa intermediario, mediador, reconciliador. Es decir, lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto bajo la ley era un mediador entre Dios y los hombres, porque era el único que entraba al lugar santísimo. Él se purificaba primero, se limpiaba y luego él entraba al lugar santísimo y hacía el sacrificio, hacía la entrega de la sangre que se rociaba sobre el propiciatorio que está entre los querubines y el testimonio, el arca. Porque en el arca, ¿qué es lo que estaba? Recuerda, en el arca estaba la ley de Moisés, que con eso se ejemplificaba que ellos eran transgresores de la ley. Estaba el maná, cuando Dios les dio el alimento, les dio la provisión, y ellos renegaron contra Dios. Y estaba también la vara de Aarón, que reverdeció cuando hubo una rebelión y estaban en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón como sumo sacerdote. Entonces todo eso mostraba la rebelión en el arca del pacto, pero había una tapa arriba que se le llamó el propiciatorio. Ahí se derramaba la sangre para que los querubines, que eran protectores de todo ello, y los querubines también ahí actuaban como parte de un juicio, pues participando en un juicio, diciendo: aquí está el testimonio de que todos son pecadores y ninguno va a ser justo por sus propias obras. Ahora, en el momento que en la tapa que está arriba del arca del pacto, la tapa que está arriba se le llamó propiciatorio porque ahí se propiciaba. Ahí había como como calmar la ira de Dios, pues algo así, ¿no? De tal manera que para que el pueblo no muriera, pues se tenía que derramar la sangre de los animalitos sobre el propiciatorio, y los ángeles
por decirlo así, enjuiciadores ya no veían lo que había dentro del arca y aquello que los inculpaba de la ley de Moisés. Ya no veían las transgresiones, sino ahora veían que la tapa de arriba, el propiciatorio, ahora veían la sangre del cordero derramada ahí. Por eso ya no había juicio sobre ellos durante un año. Imagínense, qué maravilloso eso, ¿no? Imagínense ahora la sangre de Jesucristo. ¿Usted cree que Dios está viendo mi pecado? ¿Usted cree que va a decir, voy a mandar al filigonio al infierno porque estoy viendo su pecado, sus actos de pecado? Dios ya no ve eso. Ahora bien, si alguien quiere un ministerio, va a expresar a Cristo, se va a renovar el entendimiento y va a adquirir un ministerio para que sea alguien que sirva al Dios vivo, por amor obviamente le servimos. Si alguien quiere expresar a Cristo, entonces ¿qué necesita? Transformar el alma para que Cristo sea formado y Cristo sea expresado por esa alma. ¿Entendemos? Entonces por eso Dios ya no ve el pecado de los hijos. Dios ve a unos hijos que están en continuo transformación del entendimiento, renovación del alma y formación de Cristo, para que Cristo ahora sea expresado a través de nosotros y ya no se vea nuestra humanidad, sino se vea Cristo en nosotros. La humanidad ve a Cristo en nosotros. Esa es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sabía? Por eso ya la gente ya no debe de ver en nosotros nuestra humanidad, debe ver a Cristo en nosotros. Pero sin embargo, si no ve el pecado, pero sabe todavía que podemos cometer fallas, ¿me entiende? Pero muchas de las fallas que se cometen es por la falta de la transformación del alma. Por eso se cometen las fallas. Es decir, errar al blanco, pecado o errar al blanco en el Nuevo Testamento, la palabra creo que es hamartano en el Nuevo Pacto. Errar al blanco, la palabra hamartano en el Nuevo Pacto significa, errar al blanco significa que Cristo no se está expresando. Ahora, ¿qué se necesita para que Cristo se exprese? Exponernos a esta palabra de gracia, a esta palabra de reino, a esta palabra de propósito eterno. Si se nos sigue predicando la ley, filigonio, pórtate bien porque te portaste mal la semana, mira que es malo pecar y Dios va a ver tu pecado. Imagínense ese bombardeo mental de palabras y palabras y palabras. ¿A qué van a llevar a los hijos eso? ¿A qué cree que lo van a llevar? Pues otra vez hacerlo consciente que es un pecador y que no merece la salvación. Nuevamente vuelve a caer el ser humano en ese ciclo, porque es un ciclo, continuamente lo mismo. Pero cuando nos alimentamos de esta palabra que estamos oyendo, Cristo superior a todo eso, ¿qué cree? Cuando entendemos que portamos su naturaleza y que no somos pecadores, impresionante todo lo que puede hacer Dios a través de nosotros. Muy bien, pues saludamos también a Alexa Marín y a Yesenia García, que nos está viendo por esos medios. Ok, entonces versículo, así que por eso es mediador. Hay otra palabra ahí también muy importante que significa remisión de las transgresiones. Remisión significa literal la palabra apolutrosis y significa una liberación o un rescate que se pagó por nosotros. Otra vez lo leemos entonces el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, es decir, el rescate que se pagó por el pecado de nosotros, que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces la promesa eterna vino a través de un mediador que entró al lugar santísimo para poder él entregar su sacrificio y su sangre. Tuvo que haber un mediador entre Dios y los hombres. Y no existe una mediadora, para los de cierta religión. Es que tenemos una mediadora. O sea, no existe eso, ¿no? Según la Biblia, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. El mediador que simbolizaba a Cristo Jesús era, en el antiguo pacto, era Aarón o Moisés. Porque Aarón, o la descendencia arónica, el sumo sacerdote según la descendencia de Aarón, eran los que entraban al lugar santísimo. Ahora eso era un símbolo, tipo y figura de Cristo. Por eso el tabernáculo donde se sacrificaban animales solamente era un tipo, una figura, un símbolo de Cristo. ¿Ok? ¿Era necesario un mediador? Sí, porque era sin defecto el mediador. ¿Era necesario un mediador? Sí, porque él era mismo también la ofrenda que se iba a presentar por nuestros pecados. Ahora no nada más se perdonó el pecado, ahora se nos quitó,
Se nos arrancó la naturaleza de pecado y se nos depositó un espíritu nacido de nuevo con la naturaleza divina, unido al Espíritu de Cristo. Imagínense, eso no lo podíamos hacer nosotros por nuestras obras. Jamás lo podemos hacer. Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, era necesario que Cristo muriera. La muerte necesaria, la muerte activaba el testamento, para que me entienda. La muerte activaba la herencia. Bajo la ley, bajo el sacrificio de corderos, nunca hubo una herencia eterna. En Cristo Jesús era necesario que muriera el testador para recibir la herencia de la vida eterna. Ahora bien, la palabra testamento es la palabra diateque, que le hemos analizado mucho en la serie que se llama Promesa de Abraham o Pacto Eterno, y significa todo esto. Primeramente significa un acuerdo, significa un pacto, un acuerdo. Esto se utilizaba para cuando, como una costumbre sacrificial que se hacía entre dos personas en el Antiguo Testamento. Vaya, la palabra diateque literalmente significa, no es como nuestro castellano, donde ambas partes se obligan a cumplir una parte del pacto o testamento. Testamento, pacto es lo mismo según la palabra griega diatekes, ¿ok? De tal forma que en este sentido, testamento, la palabra diatekes significa la idea de obligación, no significa la idea de una obligación mutua entre dos partes, sino significa mayormente una obligación asumida por una sola persona, es decir, Cristo. Se tenía que realizar un sacrificio y una muerte para que hubiese un testamento, es decir, un pacto. Aquí nos está hablando que era necesario la muerte para que hubiese un pacto, es decir, un pacto eterno que se hizo antes de la fundación del mundo entre el Padre y el Hijo. No se podía concretar mientras no viniera el Hijo a la tierra y muriera. De otra forma iba a ser un pacto, un pacto o una promesa se iba a convertir literalmente, iba a ser solamente una promesa. No iba a tener legalidad. Para poder tener legalidad necesariamente tenía que morir el testador, y ese pacto ahora se convierte en un testamento. Se le dio legalidad para darnos herencia, ¿que no? De otra manera, ¿cómo iban a tener herencia? Por eso a los israelitas del primer siglo se les dijo: oye, ya tienen herencia. Ya hubo un solo cordero que se sacrificó y es el único y él tuvo que morir para dejarles un testamento, una herencia eterna. ¿Qué andan haciendo ustedes sacrificando animales otra vez? Llevándolos al templo y sacrificándolos para que sus pecados sean perdonados temporalmente, cuando ya hubo un solo sacrificio. Ahora, ¿qué andan haciendo muchas personas de esta humanidad, de ciertas religiones? ¿Qué andan haciendo otra vez? Sacrificando a Cristo nuevamente. O sea, ¿qué andan haciendo? Haciendo obras para ganarse la salvación. Que yéndose de rodillas a un lado a otro, que cristianos ayunando, que voy a hacer ¿cómo se dice? Muchos, voy a hacer este pacto con Dios, le voy a prometer esto al Señor, que si yo me porto bien, Él me dé esto. O sea, ¿qué anda haciendo la gente con eso? La salvación nadie la puede ganar, porque fue por gracia otorgada a través del sacrificio de Cristo. Por eso, si yo no la puedo ganar, ¿qué cree? Yo tampoco la puedo perder. ¿Me entiende? Yo tampoco la puedo perder. Si no la puedo ganar, yo no la puedo perder. ¿Por qué? Porque originalmente yo la recibí, esa gracia maravillosa la recibí por fe. Y una vez que lo recibí por fe, se me depositó la fe del Hijo en mí. Ahora es Cristo a través de mí el que está operando. Ahora, ¿cómo voy a perder algo si es Cristo en mí? O sea, no se puede perder esto. O sea, no la puede perder porque hizo una obra mala. ¿Acaso se puede perder la salvación porque hizo alguien una obra mala? La única manera, por decirlo así, en que si existiera la pérdida de la salvación, la única manera es que la gente deje de creer en Jesucristo. Hasta ahorita yo no conozco a nadie que diga que creyó en Jesucristo, que nació de nuevo y que dejó de creer. No conozco a ninguno. Y todos aquellos que un día estuvieron en Cristo fueron solamente simpatizantes e intelectualmente o mentalmente escucharon acerca de Jesús, pero nunca nacieron de nuevo.
¿Sí sabe que muchos congregados en un lugar que van porque me gusta cómo canta el de la alabanza, que me gusta cómo predica el predicador, porque ahí está mi amigo, porque quiero quedar bien con mi novia o con una muchacha de la congregación, pues, o porque en la semana me sentí tan culpable porque hice tan cosas tan malas que voy a la iglesia el domingo y siento mi conciencia tranquila, pero no han nacido de nuevo. Y así hay mucho hebreo de aquí, del libro de los Hebreos, que pretendían haberlo alcanzado, pero no habían alcanzado, no habían entrado al reposo del Señor, no habían obtenido eterna salvación. La eternidad no estaba en ellos. ¿Sabía eso? Entonces, yo no puedo ganarme algo que jamás pagué por ello. Fue un regalo del Señor. Pero ¿qué creo? Un día decidí un día recibir el regalo. Entonces vino la salvación eterna a mi vida. Pero ese regalo, si yo la riego en un futuro, si yo cometo un pecado en la carne, si yo no tengo un mal pensamiento y ese tipo de cosas, ¿usted cree que voy a perder la salvación? Imposible. Por eso usted encontrará muchos salvos en la calle tirados como indigentes, pero siguen creyendo en Jesucristo. Ahora, no es lo mejor que Dios quiere para ellos. Dios quiere que transformen el alma. Cristo se ha formado para que le sirvan a Él, no para que estén tirados en la calle totalmente sin servicio para Dios. ¿Entendemos eso? Pero nunca vamos a conocer el corazón del ser humano. Como pastores, como líderes, como predicadores, nunca podemos decir, este sí es salvo y este no es salvo. Jamás podemos decir. ¿Me entienden? Porque expresan las obras de la carne por la falta del entendimiento y de la buena palabra de Dios que no están disfrutando. No hay algo que transforme su mente. Se les predica la ley y vuelven a caer. ¿Cuántos casos hay de esos? Muchísimos. Muchísimos casos. Bueno, Hebreos capítulo 9, nos quedamos en 16 y 17. Porque donde hay testamento, es decir, palabra de ateque o pacto, es necesario que intervenga la muerte de ¿quién? ¿Realmente queríamos un nuevo pacto? ¿Queríamos un pacto eterno manifestado? Bueno, tenía que morir el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador no vive. Por eso yo le preguntaría, la herencia de la vida eterna, mientras no muriera Cristo, ¿existía bajo la ley, bajo esos sacrificios, bajo hacer obras para ganarme la salvación? No existía, porque aquí te lo dice claro, porque el testamento con la muerte se confirma. Mientras no haya muerte, no hay herencia. Y esto incluye judíos y gentiles, porque hay muchos que creen ahorita que los gentiles, es decir, no judíos, que estamos en Cristo, no ocupábamos de la muerte del testador. Entonces, ¿cómo viene la herencia? ¿Cómo íbamos a recibir la herencia de la vida eterna? La herencia eterna. Versículo 18, ¿ok? ¿De dónde aún, dice? ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. 20. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Diciendo esto Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora, la pregunta es, ¿este es un simbolismo de la sangre del pacto o es la sangre del pacto para ellos? En otras palabras, ¿era la sangre definitiva de ese cordero que derramó Moisés y roció sobre el pueblo? No era definitivo, era un tipo, una sombra, un simbolismo de Cristo, ¿ok? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre, versículo 21, roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo es purificado según la ley, ¿cómo? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay que remisión, es la misma palabra que le leí ahorita.
Remisión, la palabra remisión significa igual, el pago por el rescate. Él nos rescató de una naturaleza de pecado, de un mundo de tinieblas donde nosotros estamos sumergidos como muertos espirituales separados de Dios. ¿Ok? Todo era purificado con sangre. ¿Qué cree? Si usted lo lee en la palabra, en la traducción Palabra de Dios para Todos, Hebreos 9:22, la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. En otras palabras, si Cristo no muere y no derrama su sangre, no hubiese un perdón de pecados ni para judíos ni para gentiles. Entonces, ¿qué andan haciendo los judíos de ese tiempo? Derramando sangre de animalitos, si ocupaban la sangre del Cordero de Dios, Cristo. Y así, ahorita va a encontrar a lo mejor no gente derramando sangre, pero sí queriendo hacer obras para ganarse la salvación y la vida eterna. Va a encontrar personas ayunando, etcétera, haciendo muchas obras y tengo que hacer obras para poder irme al cielo. Recuerda que esos conceptos eran los que nosotros teníamos antes. Si no lo recuerda, el Señor se lo va a recordar. Todo era purificado con sangre. ¿Qué significa? Que ocupamos la sangre de Jesucristo nosotros. Y sabía ahorita que le están dando, ya no le están dando importancia al sacrificio de Jesucristo ahorita, a cierta parte de iglesia cristiana. Ellos dicen, no, pues la sangre de Jesucristo, pues, ¿qué será? Pues ahorita lo que importa es el Cristo glorificado, resucitado, impartido. Y ya no tengo que escuchar acerca de la sangre. Oye, pues estás mal. Porque tenemos que entender todo el Cristo. Desde el anunciado, obviamente, a través de los profetas y la ley, hasta el Cristo que vino y se encarnó. El que murió en la cruz tan importante y derramó su sangre para luego resucitar y nosotros resucitar juntamente con Él, Él ser glorificado y nosotros estar posicionados con Él en lugares celestiales, y no nada más eso, ahora impartido, viviendo en cada creyente. Necesitamos entender todo el Cristo. No voy a comer la mitad del Cristo, no me voy a comer la mitad del alimento, tengo que comerme todo el Cristo. ¿Sabía? Eso le dijo en Juan capítulo 6, el que coma mi carne y beba mi sangre, entonces tiene vida eterna. ¿Qué significa? Que necesito entender todo lo que pasó con el Cordero. Es importantísimo esto. 23, Hebreos 9, 23 al 28. Y como les digo, vamos a empezar con el capítulo controversial, el capítulo 10 a los Hebreos. Obviamente no lo vamos a hacer con la finalidad de ni contender, ni pelear, ni decir que otros están mal y yo estoy bien, porque me falta mucho entender a mí todavía. No lo hacemos con la finalidad más que de edificar. Y si alguien cree algo diferente al pasaje de Hebreos 10, 26 en adelante, si alguien cree algo diferente, poder cambiarle el chips y la perspectiva mental, con la finalidad de que no salga condenado cuando lea el libro de los Hebreos. Porque de Hebreos 9, 26 al 30 y tantos, Dios mío, han hecho tantas doctrinas que se lo aplican, que si pecara voluntariamente significa que te la llevas pecando, y que juicio, horrenda expectación de juicio, y que Dios va a devorar a los adversarios, y que Dios va a ser, Dios mío, a un Dios, ahí en esos versículos tienen a un Dios pues destructivo, matón, asesino, y que vengador, y que va a destruir a la iglesia de Cristo. Dios mío, han hecho un relajo con esos textos bíblicos. Pero como nosotros creemos en un Dios 100% bueno, bajo esa perspectiva vamos a analizar Hebreos 10, 26 al 30 y tantos, así como ya lo hemos hecho, ya lo hemos aclarado. O sea, cuando usted entiende que la carta a los Hebreos va para judíos simpatizantes del Evangelio y para judíos convertidos, entonces se va a dar cuenta por qué lo está hablando el autor a los Hebreos. Nunca trató de condenar, sino de exhortar, sí, de exhortar, con la idea de que cuando los llevaran al tribunal
no negaran a Cristo, porque si lo negaban iban a pasar al otro bando de los judíos, entonces jamás iban a seguir oyendo aquella palabra que los iba a traer esa fe para poder tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Vienen pasajes muy controversiales. Además ahí dice en Hebreos 12, Dios al que ama lo azota como al hijo que ama. Entonces pues sí, pero yo tengo que irme de dónde viene ese texto bíblico. Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Y si me voy a Proverbios capítulo 3 voy a entender por qué el autor lo dijo acá. No nada más que Dios al que ama lo azota como al hijo. O sea, imagínese Dios azotando. Dices, pues a lo mejor Dios me va a azotar con una enfermedad, Dios me va a azotar con un problema financiero, Dios me va a azotar con la muerte de un hijo, Dios me va a azotar porque Dios me va a castigar. Tienen un Dios castigador en la mente. Entonces no entienden la obra de Cristo. Aquel que tiene un Dios castigador, que de repente le va a enviar una enfermedad o algo malo, no entienden entonces el consumado. No entienden el propósito eterno que siempre fue en Cristo Jesús. Si entendemos propósito eterno, la eternidad en Cristo Jesús, que no fue nada más hace 2000 y tantos años que surgió, sino fue un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, entonces entenderíamos ese Dios bueno que nos envió a su Hijo para que su Hijo pagara el precio, para que yo no tuviera que pagar ningún precio, sino que ya todo está pagado en Cristo. Ok, Hebreos 9, ¿qué? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué significa eso? ¿Qué se hacía con las figuras? ¿Qué significan las figuras? Los tipos, simbolismos, todo aquello que era solamente una sombra, un ejemplo, un ejemplo. Pues era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Es decir, no era la realidad el tabernáculo, no era la realidad el sumo sacerdote, no era la realidad esos corderos que se sacrificaban, no era la realidad. Era solamente un modelo de la realidad, un ejemplo de la realidad. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, porque se purificaban con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, tuvo que presentar su sangre en los cielos. El verdadero tabernáculo que era la realidad de lo que antes era una figura, un tipo, una sombra del verdadero tabernáculo, que es los cielos, donde Cristo entró una vez y para siempre. Ok. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Hebreos 9:24, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, en el antiguo pacto el pueblo sabía que no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, menos al lugar santísimo. Lugar santo entraban los sacerdotes, lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, significa que no entraba a la presencia de Dios. Pero si ahora Cristo entró al lugar santísimo, los cielos, significa que lo hizo por nosotros, y una vez que Él entra, nosotros tenemos acceso directo a la eternidad, a Dios mismo en nosotros. Fíjese qué maravilloso todo esto. Qué maravilloso. Por eso le digo, esta serie es para edificar. El libro de los Hebreos no es para decir, tú crees que la salvación se pierde, no crees que la salvación se pierde, tú crees que Hebreos 10 dice que Dios los va a condenar, los va a castigar, y tú no crees que Dios no los va a castigar. No se trata de eso, se trata de analizar y llegar a la realidad en Cristo Jesús. No se trata de ser, tú estás bien, yo estoy mal, no se trata de eso, se trata de edificar. Y aquel que quiera continuar, una vez que escuche Hebreos 10:26 en adelante, una vez que escuche Hebreos capítulo 6, que no lo hemos analizado, lo vamos a dejar al final, y Hebreos capítulo 2, una vez que escuche esos textos bíblicos controversiales, donde al parecer
Dios le va a quitar la vida eterna a las personas y va a mandarlos a un infierno, para que me entienda, donde hay ciertas dudas acerca de esos pasajes. Bueno, si la persona sigue creyendo, no, pastor, es que yo creo que si hay, de Hebreos 10, 26 en adelante, creo que hay una horrenda expectación de juicio y que Dios va a quitarle la vida eterna a unos y los va a mandar al infierno. Yo lo sigo creyendo, pastor. Bueno, yo lo voy a seguir respetando, pero de acuerdo al contexto no es la realidad. O sea, en otras palabras, no es que alguien escuche esto y que se haya aferrado a lo mismo, significa que pues tiene que dar una postura donde trate de analizar todo el contexto histórico, cultural, político, para poder llegar a lo que él dice. Por eso le digo, no se trata de competir ni decir yo sé más y tú sabes menos, no. Siempre se va a tratar de edificar, nunca de contender, este tipo de series que estamos dando. ¿Ya? Muy bien, entonces Hebreos 10, 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué se presentó por nosotros ante Dios? Porque nosotros no teníamos acceso al lugar santísimo. Los judíos israelitas no tenían acceso al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué Cristo se presentó por nosotros? Porque nosotros no podíamos, para traer el cielo a la tierra y depositarlo en los creyentes. ¿Entendemos? Para el tabernáculo del cielo traerlo a la tierra. Hebreos 9:22, palabra de Dios para todos. La ley dice que casi todo, perdón, me quedé en el 23. Hebreos 9:23, palabra de Dios para todos. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo. Imagínense, esas que son figuras eran solamente copias, ¿ya? Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificios de animales, pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios, es decir, solamente uno, Jesucristo. No era la realidad entonces esos sacrificios, pastor. Dios no los mandó, sí, Dios los mandó que los hicieran, Dios dijo que los hicieran. ¿Por qué? Porque eran copias. Eran solamente una copia de lo celestial, de aquello que iba a suceder. ¿Ok? Hebreos 9:24, palabra de Dios para todos. Pero Cristo no entró al lugar santísimo hecho por hombres o por los hombres, solo era copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí delante de Dios para pedir nuestro favor. Hebreos 9:24. Impresionante, solamente era copia eso. Imagínense alguien que quiere vivir por la ley de Moisés o está viviendo en una copia. ¿Qué quieres comer, Filigonio? ¿El molcajete de mariscos o quieres que te traiga una foto? Mi hermano, solamente alguien que no está bien mentalmente puede decir, a ver, en lugar del molcajete, por favor, tráigame una foto, me voy a deleitar con esa foto y me voy a alimentar con la foto del molcajete de mariscos. Alguien que no está bien de sus facultades mentales solamente puede decir que quiere regresar a cumplir la ley y guardar los mandamientos. Apenas, O alguien que está mal informado, también podemos ser alguien que está mal adoctrinado, mal enseñado, también, porque así están enseñados. Es muy fuerte esto para un sistema religioso que está acostumbrado a hacer obras, muy fuerte. Pero bueno, Hebreos 9:23, Biblia de lenguaje sencillo. Por eso fue necesario matar a esos animales, para limpiar todo lo que hay en el santuario. Fíjese, ese santuario se tenía que limpiar. El santuario que Cristo conquistó por nosotros ya está limpio. Es decir, si usted es el santuario de Dios porque Dios habita en usted, entonces ¿qué significa? ¿Se tiene que estar limpiando continuamente con obras? El santuario entero se tenía que limpiar, el tabernáculo se tenía que limpiar, ¿sabía? El tabernáculo actual, donde Cristo entró en los cielos, lo bajó a la tierra y lo depositó en los seres humanos para Él venir a habitar en nosotros. Ese santuario ya no necesita que hagan sacrificios de animales, que hagan obras, que ayunen, etcétera, para poder ser limpiado, porque ya Cristo lo limpió y es perfecto. Es el espíritu de los seres humanos donde mora el Espíritu de Dios, donde mora Cristo. Ya no necesita limpiarse. Por eso le digo, si Él lo limpió, ¿alguien podrá contaminarlo? Hebreos 9,
25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre, ¿qué? Ajena. O sea, era sangre ajena. Ahora Cristo entró con su propia sangre. Aquí lo vamos a ver, Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar. 9:26, ¿para quitar qué? O sea, ¿lo quitó o lo limpió? ¿Lo quitó o lo cubrió? Y si lo quitó y ese santuario ahora vino a la tierra donde él habita, entonces ¿por qué muchos creyentes dicen sigo siendo un pecador? Porque pienso esto, porque actúo así, porque digo mentiras. Sigo siendo un pecador y no entiende la iglesia que es el cuerpo de Cristo espiritual aquí en la tierra, que sí necesita del cuerpo y de la mente de los seres humanos para que se exprese. Claro, lo necesita, claro que lo necesita, pero se requiere ¿qué? Una transformación y una formación de Cristo en ellos. Entonces, ¿lo quitó o no lo quitó el pecado? Entonces, ¿por qué los israelitas a los cuales iba escrito la carta a los hebreos, por qué seguían sacrificando animales si ya lo había quitado? Porque ellos tenían conciencia de pecado, se sentían nuevamente pecadores y hay que sacrificar animales. Pero que no, Cristo fue suficiente. No, tengo que sacrificar animales porque pensé esto y otra vez tienen que ser perdonados mis pecados. Pero Cristo no te lo perdonó, lo quitó de raíz. No existe el pecado en los creyentes. Pastor, pero pienso esto y actúo así y digo ciertas mentiritas piadosas de vez en cuando. Entonces ese no es usted, es la mente cochambrosa que no ha querido ser transformada, o que usted no se ha sometido a la palabra de gracia para que sea transformada, y la gracia capacitadora que es Cristo en nosotros comience a transformar el alma y expresarse a través de nosotros. ¿Entendemos? ¿Lo quitó o no lo quitó? Pues ahora en la consumación de los tiempos. ¿Cuándo es ahora en la consumación de los tiempos? Cuando Él se presenta en la cruz. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no existe esa pared intermedia entre Dios y los hombres. Ya no existe. ¿Qué es lo que existe? Hombres muertos espirituales y hombres nacidos de nuevo. Eso es lo que existe según la palabra de Dios. ¿Existirá la pared intermedia llamada pecado? No, porque ya la quitó. ¿Qué necesita el hombre? Escuchar la palabra de Cristo para que el hombre crea, comience a creer y entonces nazca de nuevo y se le deposite una naturaleza divina. Existen hombres muertos espirituales por la naturaleza que portan sí, pero el pecado Dios ya lo trató en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende o no? En otras palabras, en lo que Dios respecta, Él ya pagó por el pecado. Que la gente siga muerta espiritual con naturaleza de pecado es boleto de ellas y de aquellos que se dedican a predicar el evangelio. ¿Sí me entiende? Por eso tenemos que evangelizar en este 2025. Tenemos que entrar en ese proceso de evangelizar al vecino, a la amiga, al primo, a la familia, etcétera. No nos conformemos a ser unos hermanitos en cuatro paredes. Por eso vamos a empezar a pagar ya publicidad por Facebook para poder hacer esas reuniones en casas, con familias, donde nos llamen y predicarles acerca de Jesucristo. Obviamente ministrarles el poder de Dios, pero lo más importante es el nuevo nacimiento espiritual que ellos puedan experimentar. Tenemos que hacerlo ya. Hebreos 9, 27 y 28, ya para culminar el capítulo 9, y nos quedan el 10, 11, 12, 13. Nos quedarían 4 capítulos. Hebreos 9, y esperamos terminarlos de aquí a finales de enero, porque ya vamos a comenzar el curso de cómo sanar a los enfermos. Y aparte vamos a entrar con un tema acerca de análisis de aspectos del calvinismo, ¿ok? Y que han afectado realmente que la iglesia se desenvuelva y que la iglesia
exprese a Cristo. Hebreos 9:27. Es la culminación de la obra de Cristo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, eso no es doctrina, ¿sabía? El autor a los hebreos no está estableciendo una doctrina que después de que, ¿qué dice ahí? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No está diciendo que todos se van a morir y luego se los va a llevar cristianos y no cristianos, nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. Nueva creación y muertos espirituales significa que van a ir al juicio del trono blanco. No es una doctrina esto, es solamente un ejemplo que está poniendo el autor para tratar de ejemplificar, valga la redundancia, algo que quiere decir en el versículo 28. Okay. Como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, o sea, en otras palabras, todo israelita que no entienda lo que está hablando el autor a los hebreos, la supremacía de Cristo, y que Él quitó el pecado de en medio, que ya no son pecadores, si vienen a Cristo Jesús, Él les quita la naturaleza de pecado. O sea, si no entienden esto, ¿qué está establecido para los hombres? Bueno, todos los que mueran sin Cristo se van a ir al juicio. O sea, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea, no existe, en otras palabras, aquella persona que muere sin Cristo va directamente a ese juicio del trono blanco, ¿ya? Eso está establecido ya. Personas con Cristo no van a ese juicio, ¿ok? Los creyentes nacidos no van a ese juicio. O sea, no es una doctrina para decir que todos van a ir al juicio, pues. Y de la manera que está establecido es que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. También esto lo podemos aplicar. Toda la humanidad murió en Adán, ¿sabía? Todos morimos espiritualmente en Adán. Él trajo la muerte espiritual a todos los hombres, ¿sí? Y de ahí ¿qué es lo que aplicaba ahí? Pues un juicio. ¿Y cuál fue el juicio que se decretó en Cristo? Que Él llevó los pecados de la humanidad y Él pagó el precio para que nosotros fuéramos eximidos de toda culpa y liberados de toda condena. Literal. ¿Se ejecutó el juicio ahí? Sí. Asimismo, todos los muertos espirituales que murieron con Adán y no aceptaron la justificación, porque eso es justificación, la justicia de Cristo, el pago que Cristo hizo por los pecados de la humanidad, aquellos que no aceptaron esa justicia, entonces se van a ir a otro juicio, que es el juicio del trono blanco. Por eso está establecido para los hombres: mueren una sola vez en Adán y otra vez o aceptan el juicio, la justicia de Cristo, o se van a la justicia divina aquellos que no nacen de nuevo al del juicio del trono blanco. O sea, no hay vuelta de hoja, pues. Aquí todos morimos en Adán y todos podemos ahora recibir la justicia que se decretó y declaró en Cristo Jesús. Es decir, Él se enjuició, Él pagó, ¿y qué cree? Yo recibo esa justicia, es decir, recibo los beneficios de alguien que pagó. Es como si en otra palabra, es como si yo hubiese pagado, pues. Ya se pagó el juicio por mí, ya se pagó el castigo por ese juicio, entonces ahora yo fui absuelto. Y por eso tengo una nueva vida, una nueva naturaleza, y ya no tengo que ir a otro juicio. Los que murieron en Adán y no aceptaron la justicia que es en Cristo, entonces van a ir al juicio del trono blanco. Es todo. Es todo lo que está haciendo el autor, pues. Versículo 28 y concluimos. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Para llevar los pecados de quién? ¿Del puro pueblo de Israel o de muchos? ¿Qué significa muchos? Hebreos 9:28, por favor. Hebreos 9:28, rapidito. ¿Qué significa muchos? ¿Qué significa muchos? Muchos son muchos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El calvinismo dice que unos cuantos nada más se van a salvar. Salvar a todos los que esperan su venida. Biblia en lenguaje sencillo. A todos los que esperan como su Salvador. Ok, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, Cristo no va a volver a venir a sacrificarse, no tiene nada, ya no va a volver a venir por eso, pues. Y aparecerá por segunda vez, si es cierto,
pero ya sí en relación con el pecado, ¿qué significa? Que ya no va a venir a pagar por el pecado, porque ya se pagó el precio. ¿Sí entendemos? Para salvar a lo que le esperan. Bueno, está hablando ya de su segunda venida. En otras palabras, ¿para qué hebreos del primer siglo? ¿Para qué sacrifican animales? Ya se pagó el precio y se quitó, Él vino a quitar el pecado. Ahora bien, ustedes sí es cierto que pecaron y hubo una sola muerte y les espera un juicio, o aceptan la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si aceptan la justicia de Dios en Cristo Jesús, no tienen por qué ir al otro juicio, así está establecido. Pero en ese mismo sentir, Cristo se ofreció una sola vez. No necesitan sacrificar continuamente animales para que sean perdonados sus pecados, porque Él ya los quitó una vez y para siempre. Y apareció obviamente para llevar los pecados de muchos, pero sí es cierto que aparecerá por segunda vez, pero ya no tiene nada que ver que va a sufrir y va a pagar por el pecado, porque ya lo pagó, ya quedó el pago hecho. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Ir a los tribunales, donde van a literalmente blasfemar el nombre de Cristo, van a negar contra Cristo, van a afrentar el Espíritu de gracia, van a pisotear la sangre del Cordero, o deciden creer hoy mismo que Jesucristo es el Señor y que Él fue la ofrenda perfecta que derramó la sangre, que se presentó en el mismo cielo para quitar el pecado, y ahora adquieran esa naturaleza divina para que ya no tengan que ir al juicio del trono, al juicio de allá donde los van a enjuiciar, sino ahora reciban la justicia de Dios en Cristo Jesús, la salvación eterna, justificados gratuitamente por su gracia. Y ya, ¿qué necesidad tienen de andar sacrificando animales? ¿Para qué? En otras palabras, parte de las exhortaciones que ven aquí va para aquellos judíos simpatizantes que aún no habían entrado en el reposo, aún no habían obtenido la salvación eterna, y ahora les está diciendo, o sea, si ustedes son simpatizantes y siguen sacrificando animales, ¿qué sentido tiene? Si ya hubo una sola ofrenda, un solo cordero que entró una vez como sumo sacerdote, y como la ofrenda del cordero, se derramó una sola sangre. Ya no necesitan demasiada sangre de animales, ya se pagó un solo precio, ya hubo una sola remisión, ya se les libró de la esclavitud. Ahora reciban a ese Salvador, crean en ese Salvador, para que entonces se les deposite ¿qué? La vida eterna, gratuitamente, sin el sacrificio de animales. Entonces sí, serán salvos y libres de ese otro juicio. Y entonces sí, cuando pasemos al capítulo 10, usted va a entender que esta parte va dirigida para muertos espirituales y otra va dirigido para aquellos que son ya hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y en ese mismo sentido usted va a entender por qué esas palabras tan exhortativas muy fuertes en el capítulo 10. Entonces sí vamos a entender. De otra manera, vamos a decir que Hebreos capítulo 10 es para decirle a la gente que va a perder su salvación, y que si pecan voluntariamente o continúan pecando en la carne físicamente o cometiendo actos de pecado, pues ya no queda más sacrificio por los pecados. No, eso no está diciendo el autor. El autor está diciendo aquellos que no me reciban o que no reciban la palabra que yo les doy, que es Cristo, y entiendan que Él ya murió una sola vez y para siempre, y que ya pagó y ya quitó el pecado. Si no lo entienden y no reciben ese beneficio para ser justificados y ser salvos y tener la vida eterna, pues ¿qué les puede esperar? Si se van y los agarran ante el tribunal y los enjuician, ¿qué van a esperar? Van a negar a Cristo. Entonces sí hay una horrenda expectación de juicio, porque ya que murieron en Adán, ahora van a ir al juicio del trono blanco, ya no van a recibir la justicia de Dios en Cristo Jesús, es decir, la vida eterna en esta tierra. ¿Entendemos? O sea, todo va engranado y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Por eso, para leer el capítulo 10, pues tenemos que empezar el 9, 27 y 28, Hebreos 9, 27 y 28, para agarrar un solo hilo y entender por qué el autor de los Hebreos dijo eso. Realmente es maravilloso poder entender esto. Es maravilloso poder entender que ya no hay una condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es maravilloso entender todo lo que Cristo hizo por nosotros. Es maravilloso entender la vida eterna que portamos. Así es que solamente es para glorificarle a Él, y puede ponerse de pie. Démosle gracias a Él. Señor, te damos gracias.
Eres maravilloso, Cristo, por todo lo que tú pagaste y quitaste el pecado de en medio. Ya no existe ese pecado, esa pared intermedia que nos separaba de nuestro Padre Celestial. Tú fuiste el mediador, el intercesor, aquel que medió, siendo el sumo sacerdote que traspasó por nosotros los cielos, que traspasó hasta el lugar santísimo, que era la realidad de aquellos tabernáculos terrenales, y lo hiciste una vez y para siempre. Por eso tenemos redención eterna, vida eterna. Por eso tenemos perdón de pecados eterno. Por eso se nos quitó la naturaleza de pecado, porque tú quitaste el pecado. Gracias te damos, sumo sacerdote, porque si no hubiese sido por ti, Cristo, jamás ahora fuéramos templo del Espíritu Santo. Jamás hubiésemos tenido la vida eterna. Jamás hubiésemos tenido tu naturaleza y tu vida, Señor. Por eso estamos agradecidos por todo lo que hiciste, por todo aquello glorioso que no podíamos nosotros pagar. Nos rescataste de la esclavitud del pecado y nos proveíste esa libertad que ahora tenemos por tu gracia maravillosa en Cristo Jesús. Gracias por esa capacitación que nos está dando del libro de los Hebreos, Señor. Gracias, queremos colaborar y contribuir con un granito de arena a la edificación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Nunca pensar que lo hacemos por contienda o por vanagloria, sino para edificación. Nunca para juzgar a aquel hermano que a lo mejor no conoce esto o no entiende esto. Siempre hacerlo, Señor, para edificar a tu iglesia, a tu cuerpo aquí en la tierra. Es nuestro anhelo, Señor. Y que todo eso tenga como resultado la formación de Cristo, la transformación del alma y la expresión plena del Cristo eterno aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos por todo, Padre Celestial. En Cristo Jesús te adoramos. Te adoramos, Señor. Muy bien, pues nos despedimos. Raquel Olivares también, que estuvo por ahí conectada, Yesenia, Alexa Marín y Rosalba Morales y todo, el pastor Federico Lara y todos los que estuvieron conectados. Espero que haya sido edificación para sus vidas. Y continuamos el domingo con el controversial capítulo 10, el libro a los Hebreos. Bendecidos en Cristo, un abrazo, gracia y paz a cada uno de ustedes. Aquel que no tenga a Cristo, dígale: Señor, yo decido creer en ti, decido creer en todo lo que pagaste por mí. Tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Bendecidos en Cristo, nos vemos próximo domingo, transmisión a las 11:40 de la mañana. Un abrazo.